Presente. Paola. Presente. Bien, Andy Flores. Presente. Bien, Diana García. Diana. Muy bien. Jacob. Jacob. Aurora. Presente. Muy bien. Elda. Presente. Carla. Carla. Mena. Dime. Presente. Ya te escuché. Ya te había visto. Jenny Esquivel. Presente, profe. Muy bien, Jessy. Vale. Jessy Muñoz. Presente. Muy bien. Ok. Belén. Presente. Muy bien. Jocelyn. Presente. Muy bien. Fabricio. Fabricio. Presente. Fabricio, ya te Presente. escuché. Muy bien. Lupita. Presente. José Rivas. Presente. Muy bien. Jesús Robles. Presente, profe. Bien. Andy Romero. Presente, profe. Muy bien. Luisa Sandoval. Presente. Lisette. Presente. Muy bien. Otoniel. Presente. Muy bien. Adri Trujillo. Presente. Diego Velázquez. Diego. ¿Dónde está Diego? Ok. Sí, ya vi tu mensaje, Diego. Kevin. Kevin Ventura. Kevin, ¿no está? Muy bien, ¿alguien más? Sí. Creo que Kevin está teniendo problemas con su conexión porque, bueno, los dos vivimos en Tehuacán y hace ratito me dijo que estaba teniendo problemas y de hecho yo igual ayer tuve problemas de conexión, no me pude conectar y tomé evidencia en video, pero pues ya no. Me lo comparten. Recuerden que siempre que tengan ese tipo de situaciones, siempre hay que tomar evidencias, de preferencia que la evidencia tenga la fecha y la hora en la que toman la impresión para que podamos justificarlo, ¿sale? Por favor, dile a Kevin que me mande mensajito, por favor, ya sea por Teams o por WhatsApp, no hay ningún problema, ¿vale? Belén, levantaste la manita, Belén. Sí, profesora. Nada más para decirle que Katy ahorita me mandó un mensaje que tuvo que salir de emergencia. Y me dijo que en un ratito le mandaba mensaje para avisarle. Perfecto. Muy bien, Belén. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Antes de iniciar. ¿No? Yo, profesora, no sé si me escuché a la hora del pase de lista. Déjame ver. Creo que no, Jacob. Déjame ver. ¿Tu apellido, Jacob? González Pérez. González. Aquí estás, González Pérez. No. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más rapidísimo para que no se nos pase el tiempo? ¿No? Profesora, yo. Dígame. Solamente le quería preguntar si me iba a poder justificar la falta de ayer, porque sí le escribí por Teams. Y por Teams. Sí, la evidencia. Sí, vi que eres Cornelio, ¿verdad? Sí, profesora. Vale. Gracias. Muy bien. Va. Vale, pues vamos a iniciar. Bueno, ¿en qué nos quedamos ayer? Rapidísimo, a ver quién quiere participar, rapidísimo, ¿en qué nos quedamos ayer?
¿Me pueden indicar qué veíamos ayer? ¿Qué recuperábamos ayer? Porque estamos recuperando conceptos. ¿Sale? Andy Romero. Pues lo último que nos presentó fue un tipo de esquema acerca de cómo desglosaba la biomecánica de todos los movimientos, estáticos como dinámicos, y todo lo que partía de la dinámica. Muy bien, exactamente. Desde la perspectiva de la cinética, desde la cinemática y la cinética, ¿sale? Entonces recordemos que nos vamos rapidísimo a la definición para ir avanzando más rápido, ¿sale? Recuerden que la cinética es esta ciencia que estudia y describe el movimiento sin tener en consideración las causas que generan o que producen el movimiento, y dentro de esta nosotros analizamos los desplazamientos, las velocidades, las aceleraciones, ¿sí? Las traslaciones, y estas traslaciones son rotacionales, son giratorias, todo lo que nosotros vamos a ver dentro de lo que es la cinemática, ¿sale? Y dentro de la cinética, pues es súper facilita porque la cinética estudia las fuerzas que lo producen, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que vemos acá dentro de la cinética, siempre vamos a estudiar tanto los tejidos blandos, que es lo que vamos a ver mañana, precisamente en la cinética vamos a ver la biomecánica de los tejidos blandos, porque todo está relacionado, ¿sale? Vamos a ver cuál es el comportamiento tanto de los tejidos inertes, que se definen tejidos blandos, tejidos pasivos, como ustedes quieran llamarlo, es lo mismo, ¿sale? En el que podrían entrar todo lo que nosotros vamos a ver, hueso, cartílago, cápsula, membrana sinovial, todo lo que esté relacionado con estos tejidos inertes, ligamentos, tendones, el propio, aunque el tendón por sí solo es un tejido inerte, pero yo les decía que al unirse al músculo se convierte en un tejido contráctil, ¿sale? Entonces, esto lo vamos a ver mañana y esto lo vamos a ver hoy, ¿sale? Muy bien. Y bueno, para regresarnos un poquito a la osteocinemática, como ya bien lo definimos, es el movimiento, ¿sale? Muy bien. ¿Qué estudiaron ustedes para poder entender cómo nos movemos desde la biomecánica 2? ¿Qué estudiaron ustedes en la osteocinemática? ¿Qué conceptos podrían ustedes, aparte de los que están acá, que son muy, muy, muy generales, ¿sale? ¿Qué otros conceptos podríamos englobar en esta osteocinemática? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién podría agregar algunos conceptos para definir esta osteocinemática? A ver, ¿quién levanta la mano? Aparte de estos, estos son muy generales. ¿Quién podría decirme qué estudiamos nosotros como fisioterapeutas desde la perspectiva de la osteocinemática? Susi. Es cuando estudiamos los macromovimientos. Muy bien. Recuerden que esos macromovimientos, que a mí me gusta mucho este concepto de lo macro y lo micro, porque al final de cuentas lo macro es lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos, y lo micro es lo que muchas veces tenemos que imaginar, porque no es tan fácil que nosotros podamos observarlo, ¿no? A no ser que sea mediante un video, mediante un modelo o algo que nosotros podamos hacer, ¿no? Entonces, muy bien, dentro de la osteocinemática nosotros vamos a estudiar estos macromovimientos, que también pueden ser llamados, ¿qué otros nombres les podemos dar a estos macromovimientos? De forma general, no de forma específica. Macromovimientos, ¿qué otro nombre le pueden dar? A ver, ustedes vayanme diciendo, vayan abriendo sus micrófonos para que vayamos trabajando más rápido. ¿Sale? Aparte de macromovimiento, ¿qué otro nombre le podemos dar? A ver, una idea, rapidísimo. Podemos definirlos también como movimientos fisiológicos, ¿sale? Ese es el otro nombre que les vamos a dar. Macromovimientos, movimientos fisiológicos. ¿Y quién me quiere definir qué son estos macromovimientos o estos movimientos fisiológicos? A ver, ustedes díganme. ¿Cómo los podemos nombrar?
A ver, vamos rápido para que avancemos y nos dé tiempo a terminar. Vamos participando, por favor. Otoniel. Son aquellos movimientos que son muy visibles porque son grandes en perspectiva, pues se observan a simple vista. Muy bien. Sí, son estos movimientos que nosotros, Hoshi. Bueno, también habíamos definido los movimientos de cinemática como balanceo y giro. No, el balanceo y el giro. Bueno, es que ahí hay un libro, es un artículo que la maestra detiene y que pueden estar relacionados, pero para que no se compliquen la vida, ¿sale? Los movimientos fisiológicos son los que nosotros conocemos. La flexión, que se relaciona con la extensión, la abducción, ¿sale? Con la aducción, ¿sale? Y las rotaciones, ¿no? La rotación interna, externa, pronación, supinación, inversión, eversión, como ustedes lo definan dentro de estos movimientos fisiológicos, ¿sale? Ahorita vamos a definir ese balanceo, el famoso balanceo puro, que no es nada del otro mundo que el famoso equilibrio dinámico, ¿sale? Jessie. Sí, profa. Los macromovimientos serían los que son como más visibles y por decirlo que utilizan solo como lo necesario, bueno, el desplazamiento necesario. Y los micros son como apenas visibles. Exactamente. Entonces, si nosotros pudiéramos definirlos acá, se los voy a poner en la diapositiva para que los vayamos identificando. Los macromovimientos son los movimientos fisiológicos o los movimientos, los movimientos fisiológicos o movimientos osteotemáticos, y los micromovimientos, ¿sale? Son los movimientos artrocinemáticos o también definidos como juego articular. Juego articular o movimientos accesorios, es lo mismo. Ahorita vamos a ver. Sofi, te escucho, Sofi. Sí. Yo me voy más hacia la definición de movimiento fisiológico, que pues sería todo aquel movimiento que llevamos a cabo para realizar alguna actividad, por ejemplo, levantar la mano, bajarla y cosas así. Sí se les llama movimientos fisiológicos o movimientos funcionales, porque recuerden que dentro de la biomecánica nosotros no vamos a valorar movimientos aproximados, como lo ven ustedes en valoraciones, ¿no? Que yo les decía que esa era la diferencia entre un rango de movimiento que nosotros utilizamos en valoraciones y un rango de movimiento que nosotros vemos en biomecánica, porque a final de cuentas, para que yo pueda tocarme la cabeza, ustedes regrésense a su biomecánica 2, para que pueda tocarme la cabeza, se van a generar algo que nosotros definimos como cadenas musculares, ¿sale? Como cadenas, movimientos en cadena, ¿no? Para que yo pueda tocar mi cabeza, para que yo pueda tocar mi oreja, yo necesito la combinación primero de todas las articulaciones que funcionan en mi miembro superior, que pueden ir desde el complejo del hombro, el codo, la muñeca y la mano, ¿sale? Todas estas articulaciones, y mi mente no está pensando que yo voy a flexionar o voy a extender el hombro, lo voy a abducir, lo voy a rotar, ¿sí? Porque si se dan cuenta, yo necesito una flexión con una abducción, una rotación externa, una flexión de codo, una supinación de mano, más, ¿no? Una flexión de muñeca, más la flexión de los dedos para que yo pueda rascarme la cabeza, ¿sale? Para que yo pueda hacer esto, o para que yo me pueda peinar, o para que yo me pueda maquillar, o para que yo pueda ponerme los aretes o rascarme la oreja, ¿sale? Yo necesito esos movimientos combinados para poder generar. Por eso se les llaman movimientos fisiológicos o macromovimientos, ¿sale? Es un elemento importante que nosotros debemos tener en consideración acá, ¿sale? Y que a final de cuentas, estos movimientos fisiológicos se traducen en la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación interna, la rotación externa, la pronación, la supinación, la inversión y la eversión, dependiendo del segmento que estemos hablando, ¿sale? Entonces, por eso es que nosotros analizamos la osteocinemática, ¿sale? Y analizamos estos movimientos. Ahora,
Si nosotros somos más específicos, estos movimientos, ayer lo veíamos, se van a dar en un plano y en un eje específico. Por ejemplo, la flexión se va a dar en el plano, otra vez, aunque suene como disco rayado, la flexión y la extensión sagital con un eje Anterolateral. anterolateral o transverso, ¿sale? Sí, es lo mismo, ¿sale? La abducción y la abducción se van a dar en el plano Coronal. coronal con un eje antero-posterior, muy bien. Y las rotaciones se van a dar en Plano Plano transversal. transversal. Longitudinal. o vertical. Ujú. Entonces, puede ser vertical o longitudinal, que ayer lo veíamos precisamente definiendo estos movimientos, ¿no? Y por lo tanto, acá, dentro de estos movimientos fisiológicos, para que yo pueda entender estos macromovimientos, voy a borrar esto, ¿sale? Necesito regresarme a la anatomía, ¿sí o no? Y entonces, para que yo pueda definir mis articulaciones, ¿sí? Yo necesito la descripción de las superficies articulares, ¿sale? ¿Por qué necesito una descripción de mi superficie articular? Porque creen que para poder definir la artrocinemática, yo necesite la descripción de mis superficies articulares. A ver, ¿por qué es importante esto desde lo que llevaron en la biomecánica 2? ¿Otoniel? De hecho es porque, como dice, osteocinemática se refiere más a los huesos y artrocinemática se refiere más a las articulaciones que hay entre los huesos, ya que estas son las que permiten el movimiento. No puede haber una sin la otra, entonces por eso son muy dependientes. Sí, de hecho estos por eso se definen como macro, micro movimientos, pero, a ver, hay otra manita levantada. Déjenme ver porque mi mouse anda medio loco. Diego. Sí, prueba. Yo iba a decir que es importante para identificar qué tipo de articulaciones y obviamente rangos de movimiento que tiene. Muy bien, muy bien. La descripción de las superficies articulares es un punto clave dentro de la osteocinemática porque no solamente nos permite entender la osteocinemática, sino también nos permite entender la artrocinemática, porque recuerden que el juego articular se va a dar dentro de las superficies articulares, ¿sale? Y en esta descripción de las superficies articulares, no solo yo tengo que definir la concavidad, ¿sale? Y la convexidad. ¿Qué superficie es cóncava y qué superficie es convexa? ¿Sale? Si no tengo que definir cuáles son esos puntos de referencia, los ángulos, las inclinaciones, ¿sí? Todos estos puntos de referencia que me van a ayudar a definir mis superficies articulares. Yo ayer les mencionaba, dentro de lo que parece las incongruencias articulares, es lo que nos va a permitir que nuestro movimiento sea perfecto. ¿Sale? Esas incongruencias articulares, por qué el cóncavo es mucho más amplio que el convexo. Ay, ¿dónde quedó mi? ¿Por qué estas dos superficies articulares no son congruentes? Pues eso es lo que me va a permitir que mi articulación tenga mayor grado de libertad y pueda realizar estos movimientos tan funcionales que nosotros requerimos en el miembro superior. ¿Sale? Entonces, desde la descripción de las superficies articulares, nosotros vamos a definir no solo la artrocinemática y la osteocinemática. Y dentro de la descripción de las articulaciones, como bien lo mencionó Diego, nosotros vamos a encontrar los tipos de articulaciones. Ahora, ¿por qué es importante definir el tipo de articulación? A ver, ustedes díganme. Tipo. Para saber cuál es su movimiento que realiza. Para definir el movimiento, muy bien. Para definir el movimiento que realizan, porque dentro de los tipos de articulaciones nosotros tenemos dos clasificaciones principales. ¿Cuáles son? A ver, ustedes indíquenme. Tenemos dos clasificaciones para describir las articulaciones. Un poco de biomecánica 1. Sale.
dos clasificaciones, perdón. Una es por movimiento. Por movimiento, muy bien. Que también son por movimiento o por función, que se les llama así. ¿Sale? Y la segunda es por grados de movilidad. No, entre los grados de movilidad entran dentro de la función. No. Por Julio. ¿Es por superficie articular? No. Por su composición, o sea, por su estructura. Ajá, por ahí había escuchado el concepto de estructura al fondo. ¿Sale? Por la estructura. ¿Sale? ¿Por qué es importante esto? Porque a final de cuentas no va a ser lo mismo que yo tenga una articulación de tipo fibrótica, una articulación de tipo cartilaginosa, que tenga una articulación de tipo sinovial. Bien, ¿quién me quiere decir qué es una articulación de tipo fibrosa y cuáles podrían ser los ejemplos que nosotros vamos a encontrar en estas articulaciones? A ver, ¿quién dice yo? Rapidísimo, rapidísimo, para que avancemos. Julio. Dijo de las fibrosas, ¿verdad? De las fibrosas. Podría ser que las fibrosas se caracterizan por tener suturas, entonces podrían ser las suturas del cráneo. Sí, las fibrosas pueden ser una de los ejemplos que nosotros encontramos dentro de las fibrosas son las suturas, muy bien, que son las que vamos a encontrar en la bóveda craneal o la calvaria, como ustedes la llamen, muy bien. Andy. Yo quería decir que eran como las articulaciones que están obviamente son entre huesos, pero que están a distancia y unidas por un ligamento. Y pues podría ser como un ejemplo las articulaciones de los arcos vertebrales, ¿no? No, esas son otro tipo de articulaciones. Ay, creo que se dejó de ver acá ¿Sí siguen viendo la presentación? Perdón, no, se perdió, ¿verdad? No. ¿Cuántos arcos? Ya, pues, me están preguntando. Ajá. Bueno, entonces, acá lo único que nosotros vamos a ver es que las articulaciones, les voy a compartir un cuadrito que a mí me gusta, la verdad, y que, discúlpenme que esté todo feo, porque este libro no lo he logrado conseguir en digital, entonces solamente tengo las copias, y las copias son muy malas, ¿vale? Y es el libro que les compartí precisamente en la parte de introducción, ¿sale? Entonces, a mí me gusta este cuadrito que hace Floyd, que es una combinación de diferentes bibliografías que él realiza. Y vemos precisamente a esta clasificación estructural y esta clasificación funcional. Recuerden que desde la clasificación estructural nosotros vamos a tener a las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y desde la clasificación funcional vamos a tener a las articulaciones sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis, ¿vale? Entonces, ¿quién me quiere decir qué características tiene una articulación de tipo sin artrosis o cómo se define una articulación de tipo sin artrosis? A ver, ¿quién dice yo? Que tienen poco movimiento. ¿Cómo es la que es sin movimiento? Son las articulaciones que no tienen movimiento, que esa es una característica importante que nosotros vamos a encontrar en estas articulaciones, ¿no? Muy bien. ¿Y las anfiartrosis? Son las que tienen movimiento limitado. Los que tienen menos movimiento, poco movimiento o limitado. Muy bien. Creo que esta clasificación es la que más ubican ustedes. ¿Y las diartrodias? Los que más tienen movimiento. Son las articulaciones con movimiento, muy móviles, dependiendo de la articulación que nosotros estemos hablando, ¿sale? Muy bien. Entonces, acá me gusta esta tablita comparativa porque a final de cuentas el autor establece las dos clasificaciones y bueno, dentro de las articulaciones fibrosas, nosotros vamos a encontrar dos articulaciones en movimiento y una articulación semimóvil. Por ejemplo, dentro de las articulaciones fibrosas, ya las había mencionado, que son las suturas,
pero también vamos a tener a las gónfosis. ¿Cuáles son las articulaciones de tipo gónfosis? ¿Quién se acuerda qué es una gónfosis? A ver, ¿quién dice yo? ¿Sí habían escuchado el concepto de gónfosis? Ustedes díganme. Por ahí en la biomecánica 1, yo creo que sí. Bien, Adri. Bueno, yo le iba a decir que recuerdo que son las que están en el diente. Ajá, exactamente. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos, bueno, cuando ustedes veían el maxilar, la mandíbula, nosotros dentro de las caras articulares veíamos los alvéolos, que eran donde se iban a alojar los dientes, ¿sale? Entonces, aquí nosotros observamos precisamente cómo el diente, que es una estructura ósea, se une directamente al alvéolo, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá, ¿sale? Disculpen que las copias estén feitas, pero es lo único que tengo, ¿sale? Pero me gusta este cuadrito, ¿vale? Muy bien. Y las suturas, pues recuerden que las suturas dependerán de la bibliografía. Algunos autores nos dicen que hay suturas dentadas, planas, las esquilesis, que es una clasificación que da Rubier, ¿sale? Entonces, pero las más comunes son las dentadas, las planas y las, ahí se me fue, la que hace el temporal con el parietal, las escamosas, ¿sale? Son los 3 tipos de suturas más comunes que nosotros vamos a encontrar y que son de tipo fibroso porque a final de cuentas, aunque cuando nosotros nacemos provienen de tejido cartilaginoso, cuando nosotros crecemos, estas suturas se convierten en fibrosas y llegan a desaparecer con el paso del tiempo. Por ejemplo, en un cráneo de una persona adulta mayor, estas suturas ya son casi imperceptibles, ¿vale? Y la sindesmosis, a ver qué me dice que es una sindesmosis y qué ejemplo, dónde las vamos a encontrar. A ver en dónde las encontramos a la sindesmosis. Eso sí es de biomecánica 1. Sí, ¿qué es una sindesmosis y dónde las encontramos, Luisa? La sindesmosis es la que está como es como la membrana articular, la que está, por ejemplo, entre el radio y el cúbito. Uno de los ejemplos más representativos de la sindesmosis y que da como característica, a ver Andy, a ver si nos das una idea más. Bueno, es que creo que es la que está en el tobillo, entre la tibia y el peroné. Entonces, ¿en qué articulación específicamente? ¿La tibio-peronea proximal o distal? ¿En la distal? En la distal. Exactamente. Entonces, las articulaciones de tipo sindesmosis son aquellas articulaciones que unen a hueso-hueso. Acá no lo vemos porque tiene sus ligamentos, pero si nosotros viéramos esta superficie articular que hace la tibia con el peroné, vemos que dentro de su descripción las superficies articulares no tienen cartílago, ¿sale? No tienen cartílago, por eso son de tipo fibrótica, porque unen hueso con hueso. Sin embargo, recuerden que nuestro cuerpo es lo suficientemente inteligente y va a generar una pequeña bolsita de grasa que va a separar a los huesos, ¿sale? Entonces, estas se les llama sindesmosis y es la sindesmosis tibio-peronea, ¿sale? Distal, es la articulación tibio-peronea distal, ¿sale? Es un ejemplo, entra dentro de las articulaciones semimóviles porque aunque por sí sola no puede generar movimiento, pero la influencia que tiene la articulación talocrural en ella va a generar que tenga movimiento, ¿sale? Entonces, por eso se considera semimóvil. Y después vamos a tener a las articulaciones de tipo cartilaginoso. Como su nombre lo dice, van a tener cartílago dentro de su composición, ¿sale? Las cartilaginosas. Y dentro de ellas vamos a encontrar a la sínfisis y a la sincondrosis, ¿vale? ¿Quién me quiere dar un ejemplo de una superficie articular de tipo sínfisis? A ver, ¿quién dice yo? Está fácil. ¿No son los huesos que están entre la cadera? Es la articulación, la sínfisis del pubis, muy bien, ¿vale? Muy bien. ¿Algún otro ejemplo de sínfisis, Monse? A ver si tienes algún otro ejemplo de sínfisis. Tenemos en el raquis, tenemos una sínfisis.
Y ya vieron raquis, entonces lo tienen fresquecito. Las de las vértebras. Exactamente. Las sínfisis intervertebrales, las que se van a dar entre los cuerpos vertebrales. ¿Sale? Y la sincondrosis, también ya vieron raquis y ahí vemos a la sincondrosis. ¿En dónde las encontramos? Sincondrosis, Jimé. Ay, se desactivó. ¿No son las de las costillas con el esternón? Ajá, exactamente. Bueno, ahí no se activó tu audio, pero sí, Jimé, pero sí, exactamente. Las sínfisis son las que encontramos. Si recordamos un poquito de la anatomía de la pelvis, recuerden que acá tenemos dos superficies convexas que se encuentran unidas por ligamentos y por un anillo, un disco intervertebral, y por eso se les define como sínfisis, de tipo sínfisis, por eso son cartilaginosas y son semimóviles porque aunque no tienen movimiento, entre comillas, no tienen movimiento durante el embarazo, estas se separan para que pueda salir el bebé por el agujero, ¿sale? Por el espacio que se forma entre los dos huesos coxales, ¿sale? Esa es como una de las características más importantes. Y la sincondrosis, pues recuerden que acá tenemos un montón de articulaciones que se forman. Tenemos las articulaciones que se forman entre la costilla y el cartílago, las articulaciones que se forman entre los propios cartílagos articulares y tenemos las articulaciones que se forman entre el cartílago y el esternón. Y precisamente ahí encontramos a las articulaciones que se definen como sincondrosis. No es que no tengan cartílago, sino es la forma en la que se articulan precisamente estas articulaciones de tipo cartilaginoso. ¿Sale? Entonces, estas tres, ¿sale? Son semimóviles. Ya les expliqué por qué son semimóviles y ya les expliqué por qué son cartilaginosas. Y bueno, ¿quién me quiere definir por qué por composición una articulación se define como sinovial? A ver, ¿qué elementos vamos a encontrar dentro de las articulaciones para que se llamen sinoviales? Monse. Las articulaciones sinoviales son las que tienen pues una cápsula, líquido sinovial, una membrana. No me acuerdo de los demás elementos, pero tengo entendido que también tienen como podría ser una parte cóncava, es que no me acuerdo bien del nombre, pero tienen un pues grado de movilidad un poco más grande, por lo tanto necesitan una gran lubricación, por decirlo así, que es lo que da el líquido sinovial. Muy bien, exactamente. Entonces, lo que nos hace diferentes a las articulaciones sinoviales de las cartilaginosas y las fibróticas es precisamente todos los componentes que nosotros vamos a encontrar dentro de las articulaciones. No solamente vamos a encontrar a la superficie articular, sino que vamos a tener un cartílago articular. Acuérdense, acá tenemos el cartílago articular, ¿sí? Que va a tener sus propias características y se diferencia del tejido cartilaginoso y el fibroso porque son diferentes cartílagos, ¿sale? Vamos a tener una membrana, ¿sale? Que nosotros las vamos a definir en dos elementos, una membrana fibrosa, que es la cápsula articular, y vamos a tener una membrana sinovial, que dentro de sus características está tener los sinovicitos que van a generar el líquido sinovial, ¿sale? Recuerden que este líquido sinovial, su función es nutrir a todas las estructuras que estén dentro de nuestra propia articulación, ¿sale? Otro de los elementos dependerá de la articulación. No solamente tenemos cápsula, podemos tener ligamentos intra y extracapsulares, podemos tener meniscos, por ejemplo, la rodilla, que es una de las articulaciones más complejas por la cantidad de tejidos blandos que vamos a tener dentro de ella. Vamos a tener meniscos, vamos a tener plicas, vamos a tener bolsas sinoviales, vamos a tener más de una bolsa sinovial. Vamos a tener plicas, bolsas de grasa, que es otro elemento también. Vamos a tener bursas, vamos a tener tendones que se relacionan directamente sobre esta articulación. Muy bien. Monse, no sé si quieras participar o es la misma participación, ¿me indicas?
No se me olvidó bajar la mano. No te preocupes, está bien. Entonces, acá están todos los elementos: huesos, bursas, cavidad articular, ¿no? Que está rellena de líquido sinovial, cartílago articular, vainas tendinosas, tendones, ¿no? La cápsula fibrosa, que las dos en conjunto van a generar la cápsula. Acá está lo que les acabo de mencionar, vasos y nervios que me estaban faltando mencionarles, ¿no? A final de cuentas, esta es la composición de una articulación de tipo sinovial, ¿sale? Y bueno, para poder definir esto ya lo revisan ustedes con más tiempo, ¿sale? Solamente lo vamos a mencionar, ¿sale? Vamos a ver que las articulaciones de tipo de artrodias, sí, perdón que se vea tan feita, pero bueno, vamos a tener que las articulaciones de artrodias van a ser de 6 tipos, que son las que nosotros vamos a encontrar. Son 6 tipos de articulaciones, dentro de las cuales nosotros vamos a encontrar articulaciones que van a tener movimientos en un solo eje, en 2 ejes, o van a ser multiaxiales porque van a generar movimientos en los 3 ejes, ¿sale? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los movimientos, también vamos a poder hablar de estos famosos grados de libertad, ¿sale? Estos famosos grados de libertad. Si se acuerdan que ayer, no sé si se los mencionaba a ustedes, me indican si se los mencioné a ustedes, este concepto de grado de libertad. Creo que sí, ¿no? Sí lo vimos ayer, ¿no? Entonces, grado de libertad es precisamente, está relacionado con el concepto de axial, biaxial o multiaxial, ¿sale? Son las diferentes formas en las que los autores definen estas articulaciones. Lo único diferente que tiene Floyd, ¿sale? Es las articulaciones de tipo celar. Para algunos autores, las celares son biaxiales, o sea, solamente tienen 2 grados de libertad, pero aquí Floyd las define como articulaciones multiaxiales. Y esto es porque, por ejemplo, la articulación que hace el trapecio, sí, el trapecio con el primer metacarpiano, que es la articulación trapezo-metacarpiana, ¿sí? Es que va a tener movimientos de flexión. Recuerden un poquito de su biomecánica 2. Flexión, extensión, abducción, aducción, ¿sale? De forma conjunta va a poder generar este movimiento de rotación, y esto también nos va a permitir tener estos movimientos de oposición, ¿sale? Entonces, por eso la define como una articulación de tipo multiaxial, pero realmente sus movimientos puros son 2. Otra articulación es la esternocostoclavicular. Recuerden, ascenso, descenso, antepulsión, retropulsión que se van a generar en esta articulación, y de forma conjunta estos movimientos como de circunducción que va a generar. Y en el miembro inferior vamos a ver que la articulación transversal del tarso también va a generar una articulación de tipo celar, ¿sale? Entonces, esta es lo único que difiere. De ahí en fuera, las enartrodias, recuerden que ustedes ya vieron a una de las máximas representantes de las enartrodias, que es la glenohumeral. Nosotros vamos a ver ahorita a otra de las máximas representantes, que va a ser la coxofemoral, ¿sí? Recuerden que las artrodias se consideran multiaxiales porque, como por sí solas no van a tener un movimiento propio, no se van a definir en la flexión, en la extensión, en la abducción, pero sí van a favorecer el movimiento. Y estas articulaciones de tipo artrodias normalmente las encontramos hay un montón de articulaciones artrodias, pero las principales, por ejemplo, son las que encontramos en el carpo, en las articulaciones intercarpianas. Las vamos a encontrar en el tarso. Vamos a encontrar la tibia peronea proximal, es una artrodia. Acá ustedes veían a la acromioclavicular, es una artrodia, ¿sale? Vamos a tener una gran cantidad de articulaciones de tipo artrodia, y que aunque generan deslizamientos, pero van a promover el movimiento, ¿sale? Por eso las considera el autor multiaxiales. Condilias, trocoides, gínglimo o, ¿cuál es el otro nombre? Gínglimo o bisagra o, ¿tienen otro nombre? Trocleares, ¿sale? Y acá un punto clave, ya adquirido con la experiencia de dar biomecánica,
Normalmente las trocleares siempre van a tener una superficie que se defina como tróclea, ¿sale? ¿Sí? Si se dan cuenta, tenemos una tróclea, ¿sale? Vamos a ver que en el fémur vamos a tener una tróclea, ¿sale? Y en el astrágalo vamos a tener otra tróclea, que son las que definen a las articulaciones trocleares, ¿sale? Entonces, vayan encontrando esas relaciones para que ustedes vayan entendiendo, ¿sale? Y todo esto de forma conjunta define la osteocinemática, ¿no? Desde la descripción de las superficies articulares, los grados de libertad, ¿sí? Todo eso de forma conjunta me va a permitir analizar los deslizamientos, los planos, las trayectorias y obviamente asignarles una amplitud, un grado de movimiento, ¿sale? Y dentro de la artrocinemática, ya para ir cerrando, esto yo quiero creer que ya lo tienen ustedes muy claro, ya nada más en forma de repaso, ¿sale? Nos vamos a regresar a un libro que le gusta mucho a la maestra Ade, ¿sale? Que es el famoso Newman. Y a mí me gusta por sus imágenes, no tanto por sus explicaciones, ¿sale? Entonces, muy bien, entonces nos vamos a la artrocinemática. Como bien lo mencionaron ustedes ya, para que podamos entender la artrocinemática, pues necesitamos comprender la osteocinemática. Lo macro, esto es lo macro y esto es lo micro, ¿sale? Y dentro de esta nosotros vamos a encontrar, esto ya lo vimos, dentro de esto nosotros vamos a encontrar esto, ¿no? Esto que nosotros vemos. Estos son los micromovimientos, ¿sale? Estos micromovimientos que nosotros definimos dentro de la artrocinemática, que se va a generar precisamente dentro de las superficies articulares. Por eso se le llama juego articular. Este concepto de juego articular está dado por Kaltenburg, ¿sale? Kaltenburg es el padre de la terapia manual ortopédica, ¿sí? Todo lo que está relacionado con la terapia manual, ¿sale? Entonces, de ahí viene este concepto de juego articular, ¿sí? Y para poder definir la artrocinemática, nosotros tenemos que definir los movimientos artrocinemáticos, que son el deslizamiento, el rodamiento, y acá lo llama Newman rotación, pero yo le coloco el nombre correcto, que es el giro, ¿sale? El giro, porque la rotación a veces se confunde con la rotación interna y externa de los movimientos fisiológicos, ¿vale? Muy bien. Vale, ¿quién me quiere definir cuáles son esos elementos que definen los movimientos artrocinemáticos? ¿Cómo es que nosotros podemos definir los movimientos artrocinemáticos? Bien, ¿cuáles son esos elementos que nosotros necesitamos para poder definirlos? A ver, ¿quién dice yo? ¿Podría ser la superficie? Muy bien, primer punto, sí, exactamente. El primero es las superficies articulares. Acá nos regresamos otra vez a superficie articular porque necesitamos saber quién es el cóncavo, ¿vale? Y quién es el convexo. Muy bien. ¿Cuál es el otro elemento? ¿Podrían ser los planos? Más que los planos, ¿cuál es el elemento que complementa el plano? Que sería el punto 2. ¿El eje? El eje de movimiento. Muy bien. Andy. ¿Qué más, Andy? Puede ser saber el punto de apoyo. El punto, el segmento fijo y el segmento móvil, que ese es el otro elemento que se utiliza, ¿no? El segmento fijo y el segmento móvil. Este último nos va a ayudar a definir la regla del cóncavo convexo, ¿sí o no? ¿Vale? Este último nos ayuda a definir esta regla, ¿sale? Muy bien. Pero acá, convexo, ¿sale?
Pero acá, ahorita vamos a utilizar primero estos dos. Estos dos ahorita los vamos a utilizar. Vale. Para empezar, volvemos a ver que necesitamos tener una buena descripción de las superficies articulares. Y me voy a poner en primer plano para que ustedes me vean, ¿sale? Entonces, muy bien. Acá, ¿qué hueso es? A ver si lo ubican. ¿Qué hueso es? Es el hueso coxal. El hueso coxal. ¿Y qué superficie les estoy mostrando ahorita? Aquí. Esta fosita. ¿Qué fosita es? ¿Cómo se le llama? A ver, ¿quién dice yo? ¿El acetábulo? El acetábulo. Muy bien. Y acá tenemos a quién. El fémur. La cabeza del fémur. Y si nosotros pudiéramos darle un nombre dentro de la descripción de sus superficies articulares, ¿quién es el cóncavo y quién es el convexo? La cabeza es la convexa. Y el acetábulo es el cóncavo. Muy bien. Para empezar, dentro de las superficies articulares, vuelvo a repetir, ¿por qué ser tan enfática en la descripción de las superficies articulares? Porque eso nos va a permitir entender la osteocinemática y la artrocinemática. Muy bien. Dentro de la descripción de los movimientos fisiológicos, ustedes me decían que necesitamos los dos primeros. La superficie articular, que define al cóncavo y al convexo, y el eje de movimiento. Entonces, aquí tengo a mi cóncavo y aquí tengo a mi convexo. ¿Sale? Acá, ustedes alcanzan a ver los puntos de intersección que va a ser el eje, porque recuerden que el eje es el que atraviesa. El eje es el que atraviesa a mis articulaciones como línea imaginaria. Muy bien. ¿Quién me quiere definir qué sucede en el deslizamiento con la superficie articular y el movimiento? Voy a hacer un deslizamiento. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la superficie articular y qué sucede con el eje? Aquí estoy haciendo un deslizamiento, primero superior e inferior y luego lo voy a hacer de anterior y a posterior. ¿Qué sucede? Ustedes díganme. Con estos dos elementos. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Estos dos elementos definen el deslizamiento. Vale. ¿Las superficies articulares se mantienen en contacto, sí o no? En el deslizamiento. Sí. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa con el eje? ¿Se mantiene en contacto o no se mantiene en contacto? No se mantiene. No se mantiene en contacto. ¿Sale? Esa es la definición del deslizamiento. ¿Sale? Cuando nosotros encontramos un deslizamiento, la superficie articular se mantiene en contacto, pero el eje se desplaza. ¿Sale? Se mueve, pierde contacto. ¿Sale? Esa es la primera definición. Ahora voy a generar el giro. Giro. Mis dos superficies articulares con la intersección del eje. Ahora, ¿qué sucede con estos dos elementos en el giro? Ustedes vean. Acá está girando mi superficie articular. ¿Qué pasa, Susi? Dime. ¿Los dos se mantienen en contacto? Los dos se mantienen en contacto. Entonces, la definición del giro es que las superficies articulares, tanto la superficie articular como el eje, se mantienen en contacto. ¿Sale? Y les voy a representar, por último, al rodamiento. ¿Sale? Observen qué sucede en el rodamiento. Para esto voy a girar mi mano para que ustedes lo vean más visible. ¿Sale? ¿Qué pasa con el rodamiento? Lo voy a hacer como muy exagerado para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Qué pasa con la superficie? ¿Qué pasa con el eje? No se mantienen en contacto. A ver, entonces las dos superficies, tanto la superficie como el eje, pierden contacto. ¿Sale?
Bien, voy a desactivar tantito mi audio por esto. Muy bien, entonces ahí es donde nosotros encontramos precisamente estas definiciones, ¿no? Entonces, el deslizamiento solo permite que las superficies articulares, les voy a poner una imagen que ustedes reconocen ahorita muy bien, ¿sale? Por ejemplo, acá estamos analizando el movimiento de aducción y vemos que la cabeza del húmero rueda, mientras que la glenoides que mientras la cabeza del fémur rueda, la glenoide se desliza. Entonces, por lo regular, no siempre es una regla, ¿sale? Siempre vamos a encontrar por lo regular cuando el segmento móvil es cuando el segmento móvil es el convexo, por lo regular siempre vamos a encontrar combinado el rodamiento con el deslizamiento. No es una regla, pero por lo regular siempre vamos a encontrar estos elementos, ¿sale? Aquí vemos el mecanismo de rotación y en esta otra imagen vemos ya los movimientos, bueno, aquí vemos otra vez el rodamiento con el deslizamiento, ¿sale? La rodilla es compleja de naturaleza, ¿sale? La rodilla siempre nos va a generar dolor de cabeza, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esto, chicas, chicos? ¿No? No, profe. Creo que esto ya nada más es repaso. Y ya nada más para determinar la regla del cóncavo convexo, recuerden que nada más tenemos que identificar quién es el segmento móvil. Si es, acá en esta imagen estamos viendo, acá en la imagen estamos viendo que el segmento móvil es el convexo, mientras que en esta imagen vemos que el segmento móvil es el cóncavo. Entonces, lo único que tenemos que entender es que cuando el segmento cóncavo es el que se mueve sobre la superficie convexa, el movimiento se va a generar, el deslizamiento, ¿sí? O el movimiento artrocinemático se va a generar a favor del movimiento. Mientras que si el segmento móvil es el convexo y el segmento fijo es el cóncavo, el juego artrocinemático o el juego articular va a ir en contra del movimiento, ¿sale? Esa es la regla del cóncavo convexo, ¿sale? ¿Va? Bueno, de todos modos, estudienla y si tienen dudas, porque ya se nos fue el tiempo, ¿sale? Si tienen dudas, mañana la revisamos, ¿vale? ¿Sí? Esto es un poquito de repaso de lo que ya veían ustedes con la maestra Ade, ¿sale? Muy bien, ¿sí? Sí, profe. ¿Vale? Vuelva a repetirlo de forma muy rápida. En la regla del cóncavo convexo, si el segmento móvil es el convexo, ¿sale? El juego articular va a ir en contra del movimiento, ¿sale? O el desplazamiento, el deslizamiento, el rodamiento va a ir en contra del movimiento. Si el segmento móvil es el cóncavo, ¿sí? Va a ir a favor del movimiento. ¿Sí? Esa es la regla del cóncavo convexo. ¿Sale? No es tan complicado, ¿sale? Lo vamos a ir analizando conforme vayamos a ir analizando las articulaciones, pero es, por ejemplo, acá mi segmento convexo es los cóndilos humerales, mi segmento cóncavo son los platillos tibiales. Si
mi segmento móvil es el cóncavo, que serían los platillos tibiales, estos se deslizan a favor, si se dan cuenta, estos se deslizan a favor del movimiento, ¿sí? Si el movimiento, voy a cambiar el punto móvil, si el movimiento se genera por el convexo, este va a ir en contra del movimiento. Analícenlo, ¿vale? Pero esa es la regla del cóncavo convexo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues entonces mañana ya vamos a empezar con la presentación de sus infografías, que es la parte de la cinética, ¿sale? La parte de la cinética, con eso terminaríamos esta parte de introducción y ya empezaríamos a trabajar con la biomecánica del miembro inferior, ¿sale? Pero sí es importante regresarnos a estos conceptos, ¿sale? Sí, Sí, profesor. Pues que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Si quieren que revise sus infografías, mándenmelas, por favor, para que las revise. No me las manden muy tarde porque ya muy tarde no las reviso, no me da tiempo de revisarlas, ¿sale? Entonces traten de mandármelas si gustan un poquito más temprano. Si las tienen, mándenmelas ya, ¿vale? Bueno, pues cuídense mucho, que estén bien, que tengan bonito día. Gracias, Nos vemos mañana. Gracias. Vale. Hasta luego. Buen día. Bye, bye.